El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, qué alegría poder estar aquí una vez más delante de tu presencia, mi Señor. Disfrutamos el estar aquí, el poder entrar al secreto tuyo y poder tener verdadera intimidad y comunión contigo. Gracias, Padre, por la obra de la cruz, porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su sangre derramada, nosotros podemos tener entrada al lugar santísimo. Muchas gracias, porque ninguno por sus obras podría obtener ese gran privilegio. Pero tú eres el Cordero de Dios, mi Jesús, que quitas el pecado del mundo, incluyendo nuestro pecado. Y hoy hemos venido a adorarte, a darte gracias. Fue una hora perfecta la manifestación de tu amor hacia nosotros. Fue doloroso y nosotros tal vez no alcancemos a dimensionar el gran sufrimiento que tuviste que padecer en la cruz del Calvario. Pero todo lo hiciste por amor y con el objetivo de volver a reconciliarnos con el Padre. Reconocemos que estábamos lejos completamente de ti, pero gracias a través de ese sacrificio, nosotros hoy podemos volver a los brazos de papá y agradecer por este momento de intimidad. Muchas gracias, Padre amado, por rescatarnos, porque estábamos lejos, estábamos perdidos. Gracias, porque ninguno por sus propias obras podía salvarse, pero tú pagaste el precio enviando a tu único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que hay mucho por qué agradecer en este día, y principalmente por eso, gracias por amarnos tanto y no solo decirlo con tus labios, porque tu palabra dice que con amor eterno tú nos has amado. No solo lo dices, sino que lo demuestras a través de cada acción cuando nos das una nueva oportunidad de seguir con vida, cuando nos rescatas del hoyo, del pozo cenagoso, cuando nos instruyes a través de tu palabra y nos motivas a seguir adelante cada día. Gracias porque jamás nos hemos sentado a la mesa sin nada que comer, porque tú eres la fuente de nuestra provisión. Gracias, hay mucho por qué agradecer en este día. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice. Gracias porque podemos ver tu creación. Gracias porque podemos experimentar tu amor a través de cada detalle, como este, de levantarnos cada mañana a escuchar tu voz, a recibir tu consejo, tu guía y tu dirección. Te amamos con todo el corazón y queremos gritarlo a los cuatro vientos. Debes saber que hay un pueblo que te ama. Debes saber que hay una iglesia que te anhela con todas sus fuerzas. Que tú llenes nuestras vidas de la presencia tuya, cada rincón, cada parte de nuestro ser. Llénanos más y más de ti. Visita cada familia, toca cada corazón, restaura cada vida. Mi amado, gracias.
te alabo y te bendigo. Muchas gracias. Toma el control de este tiempo especial. Toma el control de cada familia que lucha en sus fuerzas, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Tómalos de tu mano santa y preciosa y ayúdalos a seguir avanzando esa milla extra. Quita los temores, arranca las inseguridades de nuestros corazones. Danos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que nada nos robe este momento de intimidad contigo. Dejamos ante tu presencia toda carga, toda aflicción, toda preocupación, cada petición y confiamos plenamente en que tú harás. Tú harás. Confiamos en que tú estás en control y que nos sacarás de cualquier tiempo difícil en victoria. Te amamos y te bendecimos y nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de poder contar con tu presencia en este lugar. Porque si tú no estás aquí, nada tiene sentido. De antemano, gracias por cada milagro que harás, por cada palabra con la que nos levantarás. Gracias por cada revelación. Gracias, mi amado. Te alabo y te bendigo. Gracias, mi Rey. Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Dios eterno. ¿Eres fiel? ¿Qué significa que Él sea fiel? Significa que nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor es eterno, no varía con el tiempo, no pasa de moda. Él nos sigue amando a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones. Él sigue amándonos. Y la prueba y la evidencia de que su misericordia se ha extendido sobre nuestras vidas es que estamos con vida. Si Él hubiese dicho ya no más, pues ya no más. Y no estuviéramos aquí, pero Él dice, hey, hay esperanza para los que están entre los vivos. Y tengo esperanzas en ti, confío en ti. Por eso te doy una nueva oportunidad de seguir con vida. Y no olvides que la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, no de retroceso en retroceso. Dios te lleve de aumento en aumento cada día, te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ojo a esto, para que el Señor pueda llevarnos en victoria, debes entender que necesitamos pelear, estar listos para la batalla. Y a la batalla vamos confiados, vamos preparados, que el Señor coloque sobre cada uno de nosotros su armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada que es su palabra, el apresto del Evangelio de la paz y nos preparemos para enfrentar este nuevo día. La Biblia nunca dice destruyan a Satanás o destruyan al diablo, lo que dice es someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice vence al diablo. ¿Y por qué no dice vence? Porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo estamos batallando con un enemigo que ya ha sido completamente derrotado en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos hacer usted y yo? Simplemente resistirlo. Yo no sé los ataques de los cuales tú estás siendo víctima en este tiempo. Resiste. Resiste. Me gusta el bambú. El bambú tiene la particularidad que cuando viene el viento y lo azota fuerte, él se dobla si es necesario, pero jamás se parte. Y luego cuando el viento ya deja de ser tan fuerte, él de nuevo se levanta. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Tal vez las tormentas de la vida pueden estar golpeando fuertemente contra tu vida, contra tu barca, y tú sientes que ya no puedes más, pero cuando estás aquí ya casi tocando el piso, algo pasa. Es el Espíritu Santo que te sostiene y te levanta de nuevo para que estés firme una vez más. Y eso es lo que hace el Señor cada mañana. Levantarnos, darnos su fuerza, inspirarnos a través de la fe, a través de su palabra, y por eso damos muchísimas gracias al Señor. Así que firmes, adelante, adelante. El Señor le dijo a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. No dijo, yo te esfuerzo, no. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. A veces no tenemos fuerzas para continuar. Queremos tirar la toalla. No vemos esperanza hacia el futuro. Pero el Señor nos dice, no te detengas. Vamos adelante, saca fuerzas. Y tú dices, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y Dios te dice, no me digas que no puedes, porque yo te hice a ti y sé que sí lo puedes hacer. Así que levántate, vamos iglesia, levántate una vez más
seguimos adelante. Que el Señor renueve nuestras fuerzas hoy como las águilas, para que podamos remontar un nuevo vuelo y subir a las alturas. Gracias, amado Dios, por cada persona aquí conectada, por cada familia de verdades eternas, que tú bendigas con nuevas fuerzas a cada persona que se encuentra en este lugar, para que sigamos adelante, avanzando, no resignados, no, avanzando con fe, creyendo que nuestro Dios es poderoso y que Él tiene el control. Así que levántate. Si todavía estás estirándote, no, levántate con fe, creyendo que un milagro grande viene para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Doy gracias al Señor por cada persona que está ya conectada, por cada hermano en la fe. El Señor les bendiga en gran manera, y bueno, todos preparados para recibir las instrucciones del Señor a través de su palabra. Ya hoy finalizamos, ayer finalizamos el tema de la oración del Padre Nuestro, pero hay tanta riqueza espiritual que nos dejó Jesús que hoy seguimos con otro tema. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno. El ayuno, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debe hacerse de manera correcta? Entonces aquí estamos listos y preparados para seguir aprendiendo. Padre, aquí estamos, anhelando con todo el corazón edificar nuestra casa sobre la roca. Y tú dijiste que una persona sabia es aquella que edifica sobre la roca, es aquel que oye la palabra, la guarda y la practica. Yo quiero edificar sobre la roca, así que permite que en este día yo pueda oír tu palabra, guardarla y ponerla por obra. Habla, mi Señor, por favor, que tu pueblo está atento, tu pueblo escucha. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Jesús vino a este mundo con un mensaje muy claro y muy contundente. Y nosotros, como discípulos de Cristo, seguimos esas enseñanzas de Jesús. Fue el mensaje que Él vino a traer. El enemigo quiso acallar su voz en la cruz del Calvario, pero su voz no pudo ser acallada. Se sigue escuchando su mensaje en este tiempo. Jesús y el ayuno es el tema que nos compete hoy. Jesús y el ayuno. Mateo capítulo 6, en el verso 16. Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. El ayuno fue otra de las grandes enseñanzas de Jesús. Este siempre ha sido, el ayuno, un complemento para la oración. Los fariseos lo enseñaban y practicaban. Obviamente era algo normal que el pueblo también lo hiciera. Y los discípulos de Juan el Bautista no eran la excepción. Pero al notar que los discípulos de Jesús no ayunaban, y ellos sí, les dio la oportunidad a los fariseos para interpelar a Jesús. Miremos Mateo capítulo 9, verso 14. Mateo 9, 14. Dice Mateo 9, 14: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús estaba con ellos. No tenían necesidad de buscar a Dios. Él ya estaba a su lado. Evidentemente es muy sabio lo que Jesús dijo. Mateo 9:15, miremos por favor Mateo 9:15, miremos la respuesta de Jesús. Mateo 9:15. Jesús les dijo, cuando ellos le preguntan: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Él les dijo esto. Les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. En aquel tiempo no les era necesario a sus discípulos ayunar. Pero este tiempo nos es muy necesario orar y buscar a Dios.
de la mejor manera que nos sea posible. Y el ayuno nos será siempre una herramienta muy apropiada que nos ayudará mucho en este sentido, pero siempre y cuando lo utilicemos como es debido. En el Antiguo Testamento, los judíos consideraban que el ayuno era obligatorio una vez al año durante el día de la expiación, en el que la nación entera confesaba su pecado, tomando como referencia el siguiente texto que vamos a compartir a continuación. Ese texto es Levíticos, capítulo 16, verso 29, Levítico 16, 29 al 34. Levítico 16, 29 al 34, dice: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis, esto es un ayuno, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Era para limpiar los pecados. Verso 31. Dice: Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Verso 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Era para limpiar el pecado, el ayuno. Pero para muchos judíos el ayuno se había convertido en una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. El ayuno para ellos era como un indicador que servía para medir el grado de espiritualidad que tenían. Como prueba de ellos están las palabras de aquel fariseo en el templo y cómo él se enorgullecía delante de Dios que ayunaba 2 veces a la semana. Lucas, ahí está en Lucas capítulo 18, verso 11 al 12. Miremos por favor Lucas 18, del 11 al 12. Dice: El fariseo puesto en pie, la parábola de el publicano y el fariseo, ¿verdad? El publicano estaba postrado de rodillas y decía: sé propicio a mi pecador. Ni siquiera quería levantar el rostro porque estaba arrepentido delante de la presencia del Señor. Pero contó Jesús que este fariseo estaba puesto en pie. Dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No oraba con Dios, sino con él mismo. Mire cuánto orgullo. Y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. ¡Cuánto orgullo! No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano, Dios. Soy tan bueno, ¿no te has dado cuenta? Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Y doy diezmos de todo lo que gano. Los fariseos, al ayunar, demudaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban. ¿Demudar qué es? Demudar es alterar. Demudar es disfrazar. Demudar es desfigurar. Es cambiarse repentinamente el color, el gesto o la expresión del semblante. Hay gente que cuando ayuna, uno les ve una cara de tragedia. ¿Por qué estás así, hermano? Estás como pálido. Es que estoy ayunando, hermano. Y el otro que oye eso dice: wow, yo no soy tan espiritual como él. Para que la gente se dé cuenta. Por lo tanto, no es de extrañar que en su actitud legalista llegaran a censurar al Señor y sus discípulos porque no mostraban el mismo nivel de renuncia a los placeres materiales que ellos observaban. Por eso le decían a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Como ya sabemos, el ayuno implica abstenerse
de cosas legítimas como comer, beber, mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio, con el fin de buscar a Dios. Por lo tanto, de todo lo anterior se desprende que lo realmente importante no es ayunar, sino la razón por la que ayunamos. Jesús nunca dijo que no debíamos ayunar. Pero si nuestras motivaciones no son correctas, no agradaremos a Dios, aunque ayunemos mucho. Pensemos en alguna de estas causas equivocadas por las cuales la gente ayuna. Hay gente que ayuna, ¿sabían ustedes, sin saber por qué ayuna? No, es que en la iglesia me pusieron que yo tenía que ayunar. No saben por qué ayunan. En el Nuevo Testamento se nos cuenta de 40 hombres que se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Imagínense ustedes. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 21. Hechos 23, 21. Hechos 23, 21. Es que yo voy a ayunar para que a mi vecino le vaya mal. No, eso no es de Dios. Estos ayunaban para poder matar a Pablo. Hechos 23, 21 dice aquí. Hechos 23, 21 dice: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Ayunamos y estamos esperando que se cumpla la promesa de poder matar a Pablo. Este es tan solo un ejemplo extremo de una malvada motivación para el ayuno. También, como hemos mencionado antes, muchos judíos en la época de Jesús ayunaban con el fin de ser superiores a los demás. Aunque quizá el caso más grave era el de los fariseos, que planteaban el ayuno como una buena obra que les llevaría a alcanzar la salvación, como aquella parábola del fariseo y el publicano que Jesús contó. Él dijo: mira, yo soy bueno, yo ayuno 2 veces a la semana, y ellos pensaban que el ayuno le permitirían alcanzar la salvación. No es una motivación correcta a la hora de ayunar. Hay gente que ayuna para que Dios haga lo que ellos quieren, para que Dios les dé unción. Voy a ayunar para tener más unción. Voy a ayunar para que Dios me dé más revelación, más poder. Como si el favor de Dios se pudiera comprar con ayunos. En la mente de la persona religiosa está el pensamiento de que el ayuno y otras obras similares sirven para compensar aquellos incumplimientos de la ley divina. Hay personas que pecan y ayunan pensando que de esa manera podrán pagar sus culpas. Pero esto no puede ser posible. Por ejemplo, en el supuesto extremo de que una persona matara a otro, aunque ayunara miles de veces, no podría de manera alguna compensar ese pecado. Realmente, aunque los religiosos tienen la tendencia a razonar así, la Biblia insiste en que cada pecado ha de ser castigado con la muerte. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Enseña: porque la paga del pecado es muerte, por eso no debemos pecar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. No dice porque la paga del pecado es el ayuno. Lo que dice es: la paga del pecado es la muerte. No existe otra compensación posible. Otros, creyendo que el cuerpo es malo y que hay que castigarlo, practican el ayuno y otras formas de renuncia con el fin de castigarlo y doblegarlo. Sin embargo, el apóstol Pablo advirtió que esto no sirve contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Dijo Pablo:
Colosenses 2:20 al 23 dijo: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y dice el verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dijo el apóstol. Llegados a este punto, debemos preguntarnos entonces, ¿cuáles serían las razones por las que deberíamos ayunar? La Biblia nos ofrece varias. En ocasiones, el ayuno tenía que ver con la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Miramos el caso de Nehemías. Miremos Nehemías capítulo 9 versos del 1 al 2. Nehemías capítulo 9 versos del 1 al 2. Dice aquí: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Verso 2: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Para eso ayunaron, para confesar sus pecados y las iniquidades de sus padres. Le invito para que vaya a Isaías 58 y ahí habla de lo que es un verdadero ayuno. Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicio, y estando en pie, confesaron sus pecados. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, que les dijo: arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, se van a morir todos. Ellos, cuando escuchan esa predicación de Jonás, la Biblia dice que desde el rey hasta los perros ayunaron y se volvieron a Dios, vestidos de cilicio. Jonás, capítulo 3, verso 5, Jonás 3:5, dice, Jonás 3:5. Voy a leer desde el 4. Jonás 3:4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, esto eran los profetas antiguos. Hoy los profetas modernos no hablan de esto. Ellos dicen proclamo, el Señor te va a dar una bendición. Proclamo que es el tiempo. Eso dicen ahora los profetas modernos. Los profetas de antes no eran así. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Los profetas de antes decían así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, mira esta predicación: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ay, ese pastor no me gusta porque habla de esas cosas. Me voy de esa iglesia. No vuelvo a escuchar ese programa porque le hablan a uno de consecuencias del pecado. Eso no me gusta. A mí me gusta que me hablen de bendición, de prosperidad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5. Y los hombres de Nínive, por la predicación de Jonás. Y cuánto anhelo y me gustaría que pudiera volver a ocurrir lo mismo. Porque frente a la predicación del Evangelio mucha gente sigue como si nada. No, cuando él lleva este mensaje, dice, Nínive, si ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. ¿Ellos qué hicieron? Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios por la predicación de Jonás. Y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio o de luto, de dolor. Eso significa el cilicio, es un vestido. Hoy es el vestido de luto negro, ¿verdad? Que se coloca en la ropa para expresar que tienen dolor en su corazón. Antes, a veces usaban una rejilla como un cinturón que tenía unas pullas que les afligían su cuerpo. Se vestían de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos ayunaron porque estaban arrepentidos. Daniel buscó en oración y ruego con ayuno y cilicio y ceniza. Daniel, capítulo 9, versos 3 al 4. Mire, ellos lo hicieron. Daniel 9, del 3 al 4. Y volví mi rostro. Estaba Daniel orando, no por él, no por su economía, no por sus finanzas. Él estaba orando por su pueblo. Le dolía lo que estaba pasando por su nación, y en el ayuno encontró una herramienta para interceder a favor de su pueblo. Daniel capítulo 9, del 3 al 4 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto no es: Señor, gracias te doy por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. No, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios en confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y empieza él a orar, a interceder por su pueblo. Saulo de Tarso, después de su conversión, durante 3 días no comió ni bebió. Él perseguía a los cristianos. Y un día tuvo un encuentro con Jesús y se cayó del caballo, vio una luz y cayó al piso. Y 3 días no comió ni bebió nada. Hechos, capítulo 9, verso 9, Hechos 9, 9. Hechos 9, 9. Dice Hechos 9, 9, donde estuve 3 días sin ver y no comió ni bebió después de su conversión. Para eso era el ayuno. El ayuno tiene que ver con ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección o bendición particular. Para ello nos alejamos del alimento y otras distracciones para concentrarnos en ello. Es por esta razón que el ayuno y la oración aparecen normalmente juntos. Josafat es otro de los ejemplos. Viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, ¿el que hizo? Él ayunó. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Dice la palabra. 20 del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Cuántos enemigos han podido levantarse contra usted a nivel financiero y en todas las áreas? ¿Usted qué hace? Cuando Josafat se enteró de esto, verso 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Es decir, Josafat recibió una mala noticia. ¿Qué hace usted cuando recibe una mala noticia? ¿Se pone a llorar, a lamentarse? ¿Qué hace? Ellos vienen del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Verso 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¡Wow! Y Dios intervino a su favor. Está el caso, por ejemplo, de la reina Esther. Antes de exponer su vida, al acercarse al rey, instó a Mardoqueo, su tío, a reunir a los judíos y ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Esther capítulo 4, verso 16. Esther 4, 16. Esta es una herramienta espiritual que necesitamos usar. Esther 4, 16. Dijo Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca. No era permitido entrar a la presencia del rey sin una invitación especial del rey, pero ella dijo: vamos a ayunar.
Y cuando ella entró a la presencia del rey, gracias a su ayuno y oración, halló gracia delante del rey. Esdras también publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. Esdras era un nuevo comienzo, habían estado 70 años cautivos en Babilonia y ahora era tiempo de liberación e iban a tomar de nuevo sus tierras. No había nada, todo estaba destruido, un nuevo comienzo, y qué bueno comenzar con un ayuno. Esdras, capítulo 8, verso 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23. Dice: publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. El ayuno para pedir dirección en la toma de decisiones. Es importante también ayunar. Y para todos nuestros bienes. Verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¡Wow! Nos fue propicio. El mismo Señor Jesucristo ayunó también antes de comenzar su ministerio, para que el respaldo del Señor estuviera sobre su vida. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 2. Mateo 4 del 1 al 2. Dice Mateo 4 del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A veces no es el diablo el que nos lleva al desierto. A veces es el Espíritu Santo el que nos lleva al desierto. Y dice el verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. En el desierto Jesús estaba ayunando. La iglesia de Antioquía también ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos del 1 al 3. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ayuno. Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que ellos fundaban. Hechos capítulo 14, verso 23. Miremos por favor Hechos 14, 23. Dice Hechos 14, 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Para eso era el ayuno. Juan el Bautista también era un hombre que ayunaba. De él se decía en Mateo capítulo 11, verso 18. Mateo 11, 18 se decía de Juan el Bautista: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. En su caso, el ayuno reflejaba un deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación del reino. Jamás se ayunaba para manipular la voluntad de Dios, como mucha gente lo hace hoy día. Es que yo ayuno para que Dios me dé. No. Ahora, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Jesús al respecto respondió con una metáfora a lo siguiente. En el libro de Marcos capítulo 2, verso 19, Marcos 2, 19, Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.
Como ya hemos señalado más arriba o antes, el ayuno en el Antiguo Testamento se asociaba por lo general con el luto, cilicio. Era una expresión de pena y desesperación, en muchos casos debido a algún pecado. Pero en ese momento en el que el Mesías ya había venido, era una situación demasiado alegre como para mezclarla con el ayuno. Ya Jesús, el Hijo de Dios, estaba aquí. Pero al mismo tiempo que contestaba a su pregunta, Jesús estaba haciendo una tremenda afirmación sobre sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se presentaba con frecuencia como el esposo de su pueblo. Usted puede leer Isaías 62:5. Y en este momento Jesús está diciendo que Él mismo era ese esposo que Israel estaba esperando. Juan el Bautista ya había reconocido este mismo hecho. Por eso, en el libro de Juan capítulo 3, versos 28 al 29, dice, Juan capítulo 3, versos 28 al 29, dice lo siguiente: Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Verso 29. El que tiene la esposa, mira lo que dijo Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Se refería a Jesús como el esposo. Por lo tanto, la pregunta que hicieron los fariseos acerca de por qué los discípulos de Cristo no ayunaban, indicaba con claridad que no entendían que el Mesías ya había venido y que estaba en medio de ellos en la persona de Jesús. Usted se preguntará, ¿deben ayunar los cristianos en la actualidad? El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad, juntamente con la oración y la limosna. Eso está en Mateo 6, del 1 al 18, ahí lo encuentra. Y dio por hecho que sus discípulos sí ayunarían. Fijémonos cómo comienza su exhortación. En Mateo capítulo 6, verso 16, que estudiamos hoy. Él comenzó diciendo, cuando ayunéis, no dijo nunca ayunéis, dijo cuando ayunéis, cuando lo hagan, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es una persona austera? Una persona austera es aquella que es estricta en el cumplimiento de las normas morales. Aquellos que con respecto al ayuno se vuelven cuadriculados, rígidos y legalistas. Aquellos que terminan viendo como pecado el hecho de dejar de ayunar algún día. No, aquí en esta iglesia no se puede dejar de ayunar. Si tú no ayunas, tú estás en pecado. Si tú no ayunas, tú no puedes servir al Señor. Si tú no ayunas, no seáis austeros. Deja de ser tan rígido con las normas y tan estrictos. Si no quieres ayunar, ¿qué pasa? No, hay gente que ayuna porque es que se acostumbraron y la tradición dice que tienen que ayunar tal día y si no lo hacen me voy al infierno. No, no seáis austeros. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero eso sí, dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? El Señor estaba anticipando que llegaría el momento en el que le sería quitado. Eso hace referencia en primer lugar a su muerte, pero en este contexto quizás sea preferible pensar mejor en la ascensión al cielo. En el periodo de ausencia del Señor, mientras la iglesia esperaba su segunda venida, es cuando los creyentes somos llamados a ayunar. Los creyentes deben ayunar a fin de concentrarse más en la oración que clama por el retorno de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿has ayunado alguna vez? El ayuno no puede simplemente ser pensado como abstenerse
momentáneamente de alimentos. Es mucho más que eso. Había alguien que decía, yo soy un buen ayunador. ¿Cómo así? Claro, yo ayuno todos los días. ¡Wow! ¡Qué espiritualidad tan grande! Cuéntame el secreto, ¿cómo lo haces? Y dijo, lo que pasa es que yo como durante el día y ayuno toda la noche. En la noche no como nada, nadita nada. Eso no es así. Ayunar es dejar de lado, y por un tiempo determinado, toda distracción que no nos permita concentrarnos en Dios, entrar en el secreto de Dios, en intimidad con Dios. Ayunar es centrarnos específicamente en las cosas espirituales y dejar de lado todo el resto. Cuando pensamos en el ayuno, no podemos verlo como una lucha contra la carne, sino como la sumisión del cuerpo y sus necesidades a la vida espiritual que cada uno vive en la fe del Hijo de Dios. Pero eso sí, si mientras estamos ayunando, en lo único en que está puesta nuestra mente es en la comida que me aguarda, en el hambre que tengo, o en preocupaciones por situaciones cotidianas que no estamos resolviendo en ese momento, el mismo al final de poca utilidad será. Hay gente que lleva un cronómetro. Voy a ayunar hasta las 12 y son las 12 y las 11:59 y ellos sus marcas dicen ya. ¡Wow! El ayuno es por un tiempo determinado y depende de una decisión, óigase bien, de una decisión personal que cada uno debe tomar. Esto no es una regla de la iglesia, ni es una obligación. Es que el pastor dijo que teníamos, que yo tengo que morirme, yo no tengo que hacer lo que usted me diga. Es algo que nace. El mismo Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. No dijo, ustedes tienen que ser mis discípulos y tienen que ganar gente. No. El que quiera ser mi discípulo. Es algo que nace. Hay personas que ganan muchos discípulos, pero porque se los imponen, no porque amen realmente las almas. Una decisión que cada uno debe tomar. Dios no nos exige que lo hagamos. Y nadie más puede hacerlo. Debemos hacerlo solo si estamos de acuerdo y si sabemos para qué lo estamos haciendo. Y además, también debemos ser muy conscientes de lo que hacemos y tener en cuenta determinadas situaciones. Por ejemplo, nuestras posibilidades físicas. Es decir, hay una persona que tiene una gastritis crónica, que sufre de gastritis, y si ayuna se va a complicar la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. O está tomando medicamentos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas personas han muerto? Porque no es que a mí me impusieron que tenían que orar y ahora están enfermos a punto de morirse con la gastritis porque es que todos los días tienen que hacerlo. No, señores. Eso no es así. El estado de salud hay que mirarlo. También hay que mirar las obligaciones que tenemos. Hay algunos que se vuelven tan espirituales que dicen, no, yo no voy a trabajar hoy porque hoy estoy de ayuno congregacional. Y entonces vete para la iglesia y no trabajas. Tenemos que entender que hay unas obligaciones que necesitamos sacar adelante y Dios también demanda de nosotros que seamos responsables. Y cambie esa cara cuando ayune. ¿Por qué estás así? Es que estoy ayunando, hermano. Y la gente dice, wow, qué espiritual tú eres. No, nadie tiene que darse cuenta cuando ayunes. En Isaías 58, ¿qué tal si miramos aquí rápidamente? Isaías, vamos a buscar Isaías 58. Ahí nos habla de lo que es un verdadero ayuno. Dice Isaías 58, mira.
Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios con ayuno. Verso 3. Porque dicen ayunamos y no me hiciste caso. Mira esto, es abiertamente una persona que quiere doblegar la voluntad de Dios cuando ayuna. Es que yo ayuné para que tú hicieras esto. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué te pasa, Dios? Mira todo lo que he ayunado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay gente que ayuna y están bravos. Están peleando, se ponen bravos cuando ayunan, cuando le quitan la comida se ponen de mal genio. Y están peleando en la casa, pero están ayunando. ¡Aleluya, hermano! Ayunas y oprimes a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Quieres que el Señor escuche tu ayuno? Entonces hazlo de manera correcta. Dice verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Yo no escogí eso, esos son mandamientos de hombres. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es decir, usted se puede pasar la vida ayunando, pero si está lleno de rencor, de odio, usted pierde su tiempo. Usted ayune para ser libre de esa ira, de ese enojo que tiene. Para eso se ayuna. Para romper ligaduras de impiedad. Para ser libres de aquellos pecados que te atan y que tal vez no has podido dejar. Dice, desatar ligaduras de impiedad. Y dice el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tiene más poder esto que tú sigas pasando hambre ahí. Sí. Tiene más poder que tú perdones a que te la pases ayunando. Tiene más poder que tú dejes el pecado a que te la pases ayunando. Ese ayuno tiene más poder. Así que un día ayuna de decir, voy a ayunar del chisme. Voy a ayunar de la depresión, del desánimo, de la duda. Eso tiene más poder. Sí. No es que partas tu pan con el ambiente. Sea generoso con la gente. Tiene más poder eso. Yo me la paso ayunando todo flaco, light, pero ve a alguien que tiene necesidad y no le ayuda. No, ese ayuno no sube a ninguna parte. Te volviste legalista y religioso. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Es que yo ayuno. Y los ve uno en la casa gritando y pataleando. Es que yo ayuno. ¿Para qué ayunas? Pierde su tiempo. Más bien dele esa comida a los pobres y errantes. Si usted no se come cuando ayuna, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares, escuche bien, para eso es el ayuno, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad.
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad nacerá como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Más poderoso que pasar hambre. Ser generoso, ser compasivo, apartarse de los malos caminos. Termino con esto. El verdadero ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Quien con ese propósito no lo hace, solo pasa hambre y cae en la religiosidad. Lo voy a repetir, me gustó. El verdadero ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Quien con ese propósito no lo hace, solo pasa hambre y cae en la religiosidad. Te damos gracias, amado, por esta palabra que nos orienta y nos instruye por el camino correcto. ¿Cuántas veces, tal vez, hemos ayunado y no lo hemos hecho de la manera correcta? Siendo austeros, demasiado legalistas, cuadriculados, cumpliendo simplemente mandamientos de hombres para parecer que somos espirituales ante los demás. Tú dices, de cierto, ya tienen su recompensa. Lo tremendo de esto es que es una recompensa que viene de los hombres, que no es la que nosotros queremos, sino una recompensa que viene de ti. Por eso te agradecemos inmensamente por el hecho de haber abierto nuestros ojos a la manera correcta de ayunar. Algunos sencillamente han dejado de hacerlo porque no creen que esto sea necesario, pero es poderoso ayunar, tú lo hiciste. Y a través de la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que buscaron a través del ayuno de manera correcta tu guía, tu dirección, para apartarse de sus malos caminos de arrepentimiento y demás. Ayúdanos a poder practicar todas estas disciplinas espirituales de la manera correcta, haciendo lo que verdaderamente tú mandas, no para impresionar a nadie, sino realmente para poder encontrar este momento de intimidad contigo y que nadie pueda sacarnos de ese tiempo especial. Te damos gracias, amado Dios, por estas enseñanzas que nos instruyen, que nos llenan de vida y nos enseñan la manera correcta en cómo debemos hacer las cosas. Te pedimos, Señor, si hemos caído en la religiosidad, si hemos estado practicando el ayuno como algo que sencillamente nos toca, pero ni siquiera sabíamos para qué lo hacíamos. Sin embargo, tú estás pendiente de cada detalle y nos enseñas cada día. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes, Señor, y enséñanos a ayunar de la manera correcta para glorificar y para honrar tu nombre siempre. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí está. Muchísimas gracias damos al Señor por esta palabra que nos regala para orientarnos con respecto a cómo se debe hacer este ayuno. Verdades Eternas con Humberto Cancio es nuestro canal de YouTube, para que por favor se suscriban y le den clic a la campanita de notificaciones. Nuestra página en Facebook, nuestro fanpage es Verdades Eternas con Humberto Cancio, y nuestro WhatsApp con el que se pueden conectar con nosotros y también hacer parte de nuestro listado de difusión es 317-427-0754. 317-427-0754. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.